No hay conexiones extrínsecas ni paratácticas, no hay un relato diacrónico, no hay un suceso. Última cuestión que me interesa. ¿Cuáles son las condiciones de aceptabilidad de un discurso racional como este, con sus estructuras sincrónicas o simultáneas, las conexiones inmanentes, etc.? Ya lo hemos dicho, no apela al juicio en el sentido del libre arbitrio. ¿Podría entonces uno decir, ¿y qué importa de mí? ¿Os acordáis de ese poema tan atroz de Valéry, cuando dice, estrellas crueles, os detesto, soy un antipoeta, porque nada os importa de mí, ni de mi amor, ni de mi dolor? Podríamos pensar entonces que no hay ningún concernimiento de la individualidad, que no hay ningún concernimiento de la subjetividad, porque no esté implicado aquí, no esté apelado, no se dirija al libre arbitrio o al juicio. O podríamos pensar que está convocada, curiosamente, una subjetualidad comunitaria, ¿verdad? La filosofía nace como comunidad, ya sea en la escuela, que no era una escuela, pero hasta el lenguaje necesita mentir como para decir una verdad entre tales Anaximandro y Anaxímenes, pero porque es una comunidad filosófica. El pitagorismo también es una comunidad filosófica. Son comunidades de vida donde nace por primera vez el pensamiento por un motivo, porque y ahora viene otro asunto que contraviene nuestros prejuicios contemporáneos. El mito, suavemente, hipnóticamente, el cuento fascinante, tiene la violencia de no poder ser discutido, precisamente porque no tiene verdad. Como ya habíamos dicho el otro día cuando decíamos, bueno, ¿y si pregunto por qué tengo que volver a las 10 de la noche? Y después de contarme las 3 cuestiones hipotéticas de la integración de mis vecinos, yo sigo insistiendo en que de todos modos todas las horas son buenas para hacer el amor y que no tiene ningún sentido que alguien crea que porque yo llego a las 10, no. Entonces en ese momento el padre previsiblemente de un puñetazo en la mesa, vamos, si es un padre... En fin, da igual. Entonces le da un puñetazo en la mesa y entonces dirá, no porque lo digo yo, porque esta es mi casa, o sea, si no te vas, si no te exilias, además no puedo dar razones porque no las hay. Porque lo digo yo, porque lo quiero yo. No hay razones. El mito no puede ser discutido, no tiene enlaces racionales que exhibir. De manera que se acepta o se rechaza por otra cosa distinta que remite a la integración, al exilio, al poder, a la conveniencia, a la... Sin embargo, una pieza racional tiene que ser discutida y no puede ser aceptada antes de ser discutida. Y hasta tiene que estar en la obligación, a eso le llama Ortega la cortesía del filósofo, ¿verdad? Está en la obligación de mostrar cada proceso puntual de implicación, de conexión. De tal manera, esos son el sentido, por ejemplo, de las notas a pie de página, que no son solamente argumentos de autoridad, y esto es porque además de yo lo dice Chesterton, y lo dice Newton, y lo dice... No, sino que son, vaya usted allí, que es donde lo he aprendido, y compruébelo, y además leerá otras cosas que no he leído yo, y verá otros itinerarios. Está uno obligado, por la cortesía de la comunidad, a que se sepa en cada punto el enlace que se hace, para que si se disiente, también se sepa en qué. Y no en esas cosas de, entonces el recurso a la totalidad. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué punto? ¿Con qué momento? ¿Con qué posición? ¿Con qué emplazamiento o desplazamiento? Un mito no puede ser discutido. No tiene sentido discutirlo. ¿Os acordáis de Saharaui que os comentaba, que estaba a mi lado viendo aquella película japonesa, y que cuando el héroe muerto volaba al Himalaya, convertido en palomita, decía, ¡es mentira! No había comprendido, eso no era un discurso verdadero. Era un discurso retórico, un discurso mitológico, un discurso poético. O aquello que comentábamos, y sus dientes de perlas, este señor miente, Garcilaso es un mentiroso porque no tenía los dientes de perlas porque son de nácar. Eso es no tener la menor idea de cuáles son los registros y los estatutos de verdad o mentira del lenguaje. Pero el lenguaje racional sí es un lenguaje de la verdad. Y en ese sentido es muy exigente y muy excluyente. Exige su contrario. Exige la exclusión de su contrario. Se prueba en la exclusión de su contrario. Eso es lo que explica
que haya un polemus, una lucha, desde luego. Recordáis de Albert, y hermosas las luchas cuando son las de palabras, ¿verdad? Las únicas armas, que las únicas armas sean las palabras. Tiene que expulsar a su contrario. Y si no es relativista, por ejemplo, Aristóteles en Gramma, discutiendo la sofística, lo dirá mejor que nadie, ¿verdad? Tiene que poder probarse en la lucha que aquello que se acepte es lo mejor de lo posible. No lo mejor en absoluto, pero lo mejor de lo posible cada vez. Y entonces dice, discutiendo la sofística con ese sentido del humor que os comento tan claro, tan luminoso, ¿no? Dice, porque no es lo mismo en todo caso, si alguien se equivoca, decir que 20 más 5 son 50.000, que decir que son 23. Hay una medición posible, incluso de la proximidad del error. Hay lo mejor de lo posible en cada caso, en las justas poéticas, en las justas trágicas, en las justas matemáticas. Así que el lenguaje de la verdad, las piezas racionales, tienen que poder excluir, tienen que probarse como las mejores de las posibles en cada caso, y excluir a su contrario. Por eso el elécticos, por eso la mostración de que el contrario es imposible o es absurdo. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cómo no? Bien, sí, la demostración de la verdad o la afirmación de la verdad dice en filosofía que se basa, se fundamenta en la negación o la demostración de lo contrario. Lo contrario no es cierto. Pero demostrable siempre de forma lógica o demostrable también de forma mítica o antimito. Es decir, este mito no es verdadero. Los mitos no son verdaderos, pero bueno, no es mito tampoco. Esto podría... Primero, pequeñas puntualizaciones. Yo creo que entiendo, y si te corrijo, si traduzco mal, la comprensión me corrige. En primer lugar, cuidado con esto, porque todo lo que hemos hecho, aunque los compañeros nuestros que no estaban al principio de clase eso no han asistido, con el término aletheia, valdría para esto. Cuidado, la verdad lógica no es la verdad ontológica. Por lo tanto, a la filosofía no solo le interesa la verdad del juicio, si el juicio es verdadero o falso. No todas las verdades se muestran elécticos por reducción al absurdo, ya que hay muchas otras que se muestran por deducción, por comprensión sistémica de cómo están incluidas en verdades más amplias o en verdades más claras o en... Esta mostración por reductio ad absurdum, por mostrar el atopos, dicen los griegos, que no tiene lugar, esto es lo que dicen como absurdo, ¿verdad?, de la tesis contraria, solo se da en aquellas verdades que llamamos primeras, que por eso no pueden ser demostradas sin petición de principio. ¿Me seguís? Porque claro, entonces no serían primeras. Si mostramos que son verdades porque las deducimos de otras anteriores, las que eran primeras eran las anteriores, pero hemos mostrado que no eran primeras. Luego solo vale para las verdades primeras. Esa es la primera puntualización. Y la segunda, aunque este no es nuestro asunto de todos modos, la segunda es que no podemos decir que un mito sea verdadero o no. Porque en realidad todo mito es verosímil, sin más. Le basta la coherencia interna de la imaginación genésico-fabuladora y del tiempo cronológico, que es a lo que pertenece. Los mitos no son ni verdaderos ni falsos. Son verosímiles. Ahora bien, ¿podemos decir que haya mitos preferibles a otros? Es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Hay mitos negativos. Esto nosotros no hemos hablado tanto como yo habría querido, porque cuando os pedí que pensáramos en los mitos contemporáneos apenas teníamos tiempo, solamente hemos hablado del progreso. Y a esta cuestión a mí me gustaría volver. Por lo tanto, no, en ningún caso, en rigor, y con el rigor que necesitamos, podemos en realidad decir de un mito que sea verdadero o falso. Siempre es verosímil. Ahora bien, no, a lo mejor no es lo mismo, bueno o malo, preferible o no, dañino o no, saludable o no, que verdadero o falso. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que me interesaba, y termino solo con este asunto, entonces es que notéis, estábamos en esto, ¿cuáles son las condiciones de aceptabilidad de una pieza racional? Y decíamos, no apela al libre arbitrio ni al juicio, y en ese sentido no a la individualidad, apela a la comunidad, pero cuidado en esto, a una comunidad no abstracta.